Bien, vamos a continuar entonces revisando los problemas de disoluciones. Voy a compartir pantalla rápidamente. Aquí está. Dame un segundito, por favorcito. Vamos a compartir la pantallita. Comparto pantalla. Listo. Ahí está. Bien. Vamos entonces a revisar en el orden que traíamos. Nos tocaría el problema número 5. Dice, se tienen 1.700 mililitros, es decir, que el volumen total de la disolución es de 1.700 mililitros. Ahí lo tenemos. Trabajamos con 1.7 litros, que sería lo mismo, ¿verdad? Si transformamos ya a litros. Luego nos dice, está al 35% peso a peso, es decir, que el porcentaje masa a masa es igual al 35%, es lo que nos están indicando en el problema. Posteriormente, nos dicen que es una disolución de fosfato de cobre 2. Tenemos una fórmula molecular, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirve para sacar, pues obviamente, los pesos equivalentes y los pesos moleculares. Fosfato de cobre 2, ahí está la molécula. Y nos piden cuál es la normalidad y la molaridad. Como dato adicional, nos están solicitando también que, ¿vale? Más bien nos dan que la densidad de la disolución total, la densidad de la disolución ya preparada, termina con una densidad de 1.18 gramos por cada mililitro. Entonces, estos son los datos que nos dan. Vamos entonces a nuestra hojita blanca para ver cómo lo resolvemos. Bien, ahora fíjate, vamos a continuar. Partimos de la fórmula. Yo sé que la normalidad, más bien la molaridad, comenzamos con ella, es igual a la masa dividida entre el peso equivalente. Perdón, ¿cuál peso equivalente, verdad? Es el peso molecular por el volumen. Y también vemos que la normalidad es igual a la masa dividida entre el peso equivalente por el volumen. Revisamos datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Tenemos masa? No. La molaridad y la normalidad son lo que nos piden. Podemos sacar peso molecular sí con la fórmula, peso equivalente con la fórmula y también tenemos volumen total de la disolución, pero no tenemos masa total de la disolución o masa del soluto, pero podemos obtenerlo con la densidad de la disolución. ¿Por qué? Porque yo te dije que la densidad de una disolución es igual a la masa de la disolución dividido entre el volumen de la disolución, el cual sí tenemos porque tiene un volumen de 1.7 litros. De aquí entonces tengo la densidad, tengo el volumen, despejo a la masa. Por lo tanto, la masa de la disolución es igual a la densidad de la disolución por el volumen de la disolución. Teniendo estos aspectos, entonces, fíjate, esto va a ser igual a sustituir masa de la disolución va a ser igual a densidad de la disolución, que es 1.8 gramos sobre mililitro, y lo vamos a multiplicar por el volumen de disolución. Pero aquí no vamos a ocupar el de litros. ¿Por qué? Porque tenemos mililitros aquí abajo en la densidad. Por lo tanto, multiplicamos por 1.700 mililitros. Eliminamos las unidades, que serían los mililitros, y nos quedan gramos, y esto nos daría, hacemos nuestra operación, sería 1.8 por 1.700. Y esto nos da 3.060. 1.8 por 1.700. Esto nos da 3.060 gramos. Es decir, que la masa total de la disolución pesa 3.060 gramos. Esos 1.700 mililitros pesan 3.060 gramos. Entonces, con este dato yo puedo establecer que esos 3.060 gramos equivalen a mi 100% de la disolución. Es decir,
3060 gramos equivalen al 100%. Por lo tanto, ¿vale? Un 35%, 35%, ¿a cuánto equivale? Y realizamos una regla de 3, esto, entre esto. Y nos daría lo siguiente. 3060 por 35, ¿vale? Y eso lo dividimos entre sí. Y el resultado equivale a 1071 gramos. Es decir, son 1071 gramos. Es decir, que la masa del soluto que nosotros agregamos es de 1071 gramos. ¿Sale? Es una buena cantidad de soluto que estamos agregando. Es una solución muy concentrada, se encuentra al 35% en peso. Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? A ver si lo hicimos bien, no me preocupo un poquito. Vamos a ver. Son 3060 por 35 entre 1000, entre 100. 1071 gramos. 1071 gramos de disolución. Es más del 30%, o sea, sí está muy pesadita. Con esto entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular lo que es el peso equivalente y el peso molecular. Entonces vamos con la fórmula. Observa. Dice, el peso molecular lo vamos a sacar. ¿Cuál es el peso molecular de la disolución? Perdón, de la sustancia que es fosfato de cobre. Yo sé que tiene cobre, yo sé que tiene fósforo y yo sé que tiene oxígeno. Revisamos tabla periódica. Primero vamos a ver las cantidades. ¿Cuántos cobres tiene? Tiene 3 cobres. ¿Cuánto fósforo tiene? El 2 afecta al fósforo, tiene 2 fósforos. ¿Y cuánto oxígeno tiene? 4 por 2, 8. Tiene 8 oxígenos. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar. En tabla periódica revisamos los pesos moleculares. Entonces, déjame ir por mi tabla periódica porque no tengo la mano, ¿vale? Dame un segundito. Bien, vamos a ver. Aquí estoy ya nuevamente. Dice entonces, por tabla periódica, cobre. El cobre dice que tiene 63.546. Es otro de los que te dije, que sería 63.5. Lo vamos a dejar como el fluoro, en punto 5. El fósforo, que se encuentra en la familia 5, donde está 1, 2, 3, 4, 5, fósforo tiene 31, 30.97 lo vamos a manejar como 31, y el oxígeno con nuestro viejo conocido que sería 16. Y entonces esto nos daría 3 por 63.5, ¿verdad? 3 por 63.5 nos da 190.5. 2 por 31, pues nos da 62. 8 por 16 nos daría, ve haciendo también tus cálculos en tu casa, te lo sugiero, 128. Y al sumar esto sería 128 más 62 más 190.5 nos da 380.5. Es decir, que esta cosa tiene un peso molecular de 380.5 gramos por cada mol. Ahí está. Entonces, con este dato ya tenemos el peso molecular y vamos a sacar el peso equivalente. Entonces, el peso equivalente sería igual a 380.5. Como es una sal porque no tiene hidrógenos y no tiene OHs,
lo vamos a dividir entre la carga neta del catión. ¿Cuál sería la carga neta del catión? Nos están diciendo que es fosfato de cobre 2. Hay dos posibilidades del cobre, cobre más 1 y cobre más 2. Revisaron en la tabla periódica. Y como nos los están especificando aquí claramente como es 2, entonces aquí su estado de oxidación es 2. Otra manera de corroborarlo es que recuerda que hay un cruce de estados de oxidación y entonces este 2 aquí lo tenemos. ¿Ok? Bajo esta situación entonces sería 3 por 2, 6. Entonces 380.5 lo voy a dividir entre 6 y esto nos daría, ¿vale? 63.41. O sea que el peso equivalente de esta cosa sería 63.41 gramos por cada equivalente. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos y ahora sí podemos hacer nuestra sustitución. ¿Cuál será la molaridad de la disolución? La molaridad va a ser igual. Masa que colocamos en soluto serían 1071 gramos. Entre el peso molecular de la disolución, que sería 380.5 gramos por cada mol, multiplicado por el volumen de disolución en litros, que sería 1.7 litros. Y esto va a ser igual ¿a cuánto? Hacemos la operación. Esto nos daría 1071 dividido entre, ¿vale? 380.5 por 1.7. Nos da 1.6. O sea que la molaridad es 1.6 molar o 1.6 mol por cada litro. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se eliminaron los gramos. ¿Cuál sería entonces la normalidad? Observa, la normalidad es igual a los mismos datos prácticamente, ¿no? Hacemos nuestra línea, sería masa 1071 gramos dividido entre el peso equivalente es de 63.41 gramos por cada equivalente por 1.7 litros de disolución. Hacemos análisis dimensional, gramo, gramo se va. Y entonces el resultado sería ¿de cuánto? Sería 1071 entre, abro paréntesis, 63.41 por 1.7 litros. Y eso nos da una concentración 9. Nos daría una concentración 9.9 normal. ¿Vale? Ves corroborándolo, este es el resultado final, date cuenta. La normalidad es muy alta, la molaridad es un poquito más baja. Pero bueno, esto nos permite en un momento dado determinar, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración de una sustancia? Recapitulando, nos dieron volumen, no teníamos la masa, pero tenemos el porciento a masa y nos dan la densidad de la disolución. Con la densidad y el volumen obtuvimos la masa de la disolución total, que pesa 3060 gramos, y de esos 3060 gramos, que equivalen al 100%, vimos cuál es el 35%, y el 35% son 1071 gramos, es decir, que esa es la masa de soluto que se disolvió. Sacamos el peso molecular utilizando los datos de la tabla periódica y el peso equivalente, y revisamos, pudimos realizar entonces los datos que nos faltan. Y con eso calculamos la normalidad y la molaridad. Háganlo ustedes, revísenlo, quizá me haya equivocado. Traten de practicar ustedes. Esta es la forma en la cual lo van a hacer. Vean el video, es una realidad, pero también practíquenlo en casa. ¿Vale? Bien, esto por el momento sería todo. Ahorita vemos otro problema.